Defenderse de la agresión de un asaltante hacen de una persona una homicida. Karina Zúñiga, una persona, su señoría, que al defender su vida, al defender su integridad y la de su acompañante, es acusada injustamente de la muerte de Cristian Tavares, un asaltante que inclusive contaba con antecedentes penales de robo con violencia antes de fallecer. Su señoría, el día de hoy la Fiscalía intentará acreditar dos cosas de manera insuficiente. En primer lugar, su señoría, que la señorita Karina Zúñiga cometiera un homicidio. Y en segundo lugar, que ese homicidio fuera actualizando una de las agravantes, en este caso como de manera errónea, lo dice la Fiscalía, actualizando la agravante de ventaja. Su señoría, lo que esta defensa sí logrará acreditar en esta audiencia de juicio oral es lo siguiente: que el día 8 de abril del año 2015, aproximadamente a las 10 de la mañana, la señorita Karina Zúñiga y su acompañante Cecilia Contreras se encontraban en un supermercado al sur de la ciudad de Morelia realizando algunas compras. Y que es en este momento, su señoría, que estando ya para pagar en las cajas de salida del supermercado mencionado, Karina Zúñiga y Cecilia Contreras, acreditaremos que es captado por las cámaras de este supermercado cuando un vehículo Nissan Tsuru rojo con placas 4832 GH/0, conducido por el señor Cristian Tavares, es estacionado afuera de la inmediación del supermercado, cerca inclusive de la entrada que dan justamente a las cajas del lugar, y que del vehículo se bajan exactamente Cristian Tavares, que aparentemente venía acompañado de una persona que se queda dentro del vehículo aún no identificado, pero que precisamente es Cristian Tavares, su señoría, que llega al lugar de las cajas, aproximadamente a las 10:15 arriba, al lugar donde se encontraban Karina Zúñiga y Cecilia Contreras, y que apuntando con un arma de fuego hacia los que se encontraban en el lugar, se acerca justamente hacia Cecilia Contreras y la amenaza con quitarle la vida mientras le estaba pidiendo que le entregara sus pertenencias. Es a Cecilia Contreras y a Karina Zúñiga a quien las amenaza en primer momento, pero no obstante, al estarse distrayendo un poco con los demás intervenientes que estaban en el lugar, es cuando la señorita Karina Zúñiga aprovecha y, lanzándose por la espalda en contra del sujeto, con la única y firme intención de quitarle el arma y de dejar de correr el riesgo de perder la vida, es en ese momento, su señoría, que acreditaremos que el testigo se desvanece un poco. En el momento que estaba a punto de caer, se reincorpora y empieza el forcejeo de manos entre Karina Zúñiga y el propio Cristian Tavares. Al momento de estar forcejeando, su señoría, acreditaremos que es cuando se detona el arma, se dispara el arma, y es en este momento que de forma inmediata provoca la muerte del señor Cristian Tavares. Su señoría, esta defensa acreditará que en efecto, no obstante de que el señor Cristian Tavares murió, Karina Zúñiga en ese momento se encontraba defendiendo su vida y la vida de los demás. Esto lo acreditaremos, su señoría, con las propias periciales que esta defensa presentará, y también así con el propio testimonio de los testigos presenciales de la señorita Karina Contreras, y no obstante también con la propia entrevista realizada a la señorita Karina Zúñiga. Su señoría, los hechos anteriores precisamente serán acreditados en el desahogo de esta audiencia de juicio oral a través del desahogo de testigos. Es cierto que la Fiscalía intentará acreditar, sin éxito alguno, su señoría. En primer lugar, presentan el testimonio del testigo presencial Carlos Fuentes. Carlos Fuentes, que no obstante que narra o establecerá en esta audiencia de juicio oral que él ve cuando Karina Zúñiga, aparentemente dominando un poco el arma, genera la detonación de la misma, el disparo que provoca la muerte de Cristian
Tavares, acreditaremos, su señoría, que el testigo presencial no se encontraba a una distancia considerable donde pudiera tener la certeza de lo que estaba ocurriendo en la mecánica de hechos, y que estando a una distancia aproximadamente de 60 metros, estando gente entre él, no podría apreciar lo que realmente estaba sucediendo. También presentarán, su señoría, otro testigo, uno de los cajeros del supermercado, que si bien es cierto que aparentemente estaba a corta distancia, en ese momento él se encontraba precisamente con el mismo pánico, el pánico de estar en peligro su vida. Precisamente en ese momento se encontraba a defensa y resguardo de la cantidad que él tenía como cajero, que no pudo percatarse totalmente de la forma en cómo ocurrieron los hechos. Que inclusive este testigo acreditaremos que no vio el momento en que el señor Cristian Tavares llega al lugar, sino que únicamente vio el forcejeo donde él posiblemente interpretaría que pudo haber sido Karina Zúñiga inclusive la que tuviera el arma, cosa que acreditaremos que no es cierto y que provocara esta muerte. Presentará la Fiscalía, sin éxito alguno, con la presencia y el desahogo del perito, el doctor Chagoya, y que este perito, su señoría, intentará acreditar que precisamente en el arma homicida, en la pistola que provocara la muerte de Cristian Tavares, se encontraron huellas digitales de la señorita Karina Zúñiga. No obstante, su señoría, también acreditaremos que no solamente era de Karina Zúñiga las huellas que se encontraban en esa arma, pues no fue la primera persona que manipulara el arma antes de que sucediera el deceso. Por parte de esta defensa, presentaremos los siguientes medios de prueba desahogados en esta audiencia de juicio oral. En primer lugar, su señoría, presentaremos el testimonio de Alejandro Hernández, un testigo presencial que se encontraba aproximadamente 10 metros de la caja donde estaban pagando Cecilia y Karina, y que fue él cuando vio de frente cuando el sujeto Cristian Tavares entra al supermercado y posando enfrente de las áreas de cajas, amenaza con esta arma de fuego a la señorita Cecilia en primer lugar y en segundo lugar a la señorita Karina. Y que es precisamente Alejandro Hernández que ve cómo empieza el forcejeo entre las dos personas que finalmente deriva la detonación y deriva la muerte de Cristian Tavares. Su señoría, por parte de esta defensa también presentaremos el análisis, el informe del perito en criminalística, el doctor Cruces, que precisamente nos ayudará a establecer que él, al hacer el análisis del video y al realizar el informe del mismo, el video de las cámaras del propio supermercado, vemos la mecánica de los hechos más coherentemente, y que precisamente es el sujeto Cristian Tavares que llega al lugar de los hechos, que empieza a amenazar a las personas y que finalmente en un forcejeo donde se encontraba en defensa la vida de los intervenientes y de la propia Karina Zúñiga deriva la muerte. De ese forcejeo de defensa, su señoría. Acreditaremos también con el perito Sinfuentes, que es en ese momento, su señoría, que precisamente también se encuentran huellas digitales del señor Cristian Tavares al hacer el análisis pertinente en el arma de fuego, y que entonces fuera Karina Zúñiga y Cristian Tavares los que manipularon el arma antes del deceso, pero que precisamente acreditaremos que este resultado se deriva de la manipulación que hicieron los dos al momento del forcejeo, pero que se encontraban en un supuesto de legítima defensa. Honorable Tribunal, esta defensa acepta que de forma imaginativa la Fiscalía está tratando de acreditar que existe un homicidio calificado por razón de ventaja. Sin embargo, su señoría, esta defensa, al analizar el artículo 260 del Código Penal para el Estado de Michoacán, nota que reza a la letra que comete homicidio quien priva de la vida a otro. En este caso, podríamos decir que Karina Zúñiga privó de la vida al señor Cristian Tavares y que comete homicidio con ventaja y que se actualiza la ventaja
cuando el pasivo no corre riesgo de ser muerto ni lesionado por el activo. Su señoría, acreditaremos que precisamente se encontraban en igualdad de circunstancias y que inclusive se encontraba en amenaza la integridad y la vida de la señorita Karina Zúñiga y de las personas que estaban en su entorno, y que al encontrarse en el mismo supuesto, en el mismo actuar, en la misma agresión y en la defensa, es así que el pasivo, en este caso como pudiera considerarse Cristian Tavares, no se encontraba en desventaja, al contrario, su señoría. Él es el que inicia con la agresión y es el que pudo haber provocado la muerte no solo de una persona, sino de varias, en su furia y frustración de cometer este asalto al supermercado. Su señoría, no obstante que la Fiscalía intenta acreditar con esta teoría del caso un homicidio calificado por ventaja, la defensa considera que nos encontramos en un supuesto de legítima defensa. Y es el artículo 12 del Código Penal para el Estado de Michoacán, que reza en su fracción sexta, que la legítima defensa se actualiza cuando se obra en beneficio del bien jurídico propio o ajeno para superar un estado de peligro real o inminente con una acción o una agresión injusta por parte de la otra persona. Su señoría, acreditaremos en esta audiencia de juicio oral con el desahogo de los testigos ya presentados o ya prometidos ante este tribunal, que es precisamente que no se actualiza un homicidio y mucho menos calificado, sino que comprobaremos que se actualiza la legítima defensa contemplada en el Código Penal para el Estado de Michoacán, y que su señoría, no obstante a esto, la defensa logrará acreditar la exacta mecánica de los hechos. Y es por lo anteriormente narrado que esta defensa también invoca el principio indubio pro reo, que no tiene más alcances que ante falta de prueba contundente por parte de la Fiscalía se deje en libertad a mi defensa, la señorita Karina Zúñiga. Es por lo anterior, honorable tribunal, que precisamente esta defensa acreditará que existe una duda razonable en favor de mi defenso, Karina Zúñiga. Toda vez, su señoría, toda vez que esta defensa acreditará, ante el desahogo de los medios probatorios en esta audiencia de juicio oral, que la Fiscalía intenta acreditar que existían huellas de la señorita Karina Zúñiga en el arma homicida. No obstante, con el perito que presentamos y desahogamos hoy en esta audiencia de juicio oral, acreditaremos que existe una duda de quién fue precisamente quien disparara esa arma homicida, y que no obstante que finalmente fue disparada para provocar una muerte, esta muerte fue derivada de una legítima defensa. Comprobaremos, su señoría, que precisamente esta excluyente del delito que contempla el Código Penal para el Estado de Michoacán provoca que no se actualice una conducta típica, antijurídica, culpable y punible, derivado de que precisamente este excluyente del delito hace a un lado ese homicidio calificado que intenta acreditar la Fiscalía y que no tendrá éxito alguno ante este tribunal. Es por lo anterior, su señoría, y por actualizarse esa duda razonable, que pedimos también se respete y se invoque el principio de presunción de inocencia y finalmente se lleve a una condena absoluta, a una absolución hacia mi defenso, Karina Zúñiga. Su señoría, no hay que olvidarnos que no podemos acusar a una persona que se encontraba en una legítima defensa. No puede venir la Fiscalía a intentar una acusación y una condena en su contra cuando simplemente se estaba defendiendo del bien jurídico tutelado por encima de todos, como es la vida. Es cuanto, honorable tribunal.